Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al invitado de esta semana, Stefan Vinolo, PhD en Filosofía de la Universidad de Burdeos, Francia, y PhD en Teología de la Universidad de Estrasburgo, Francia. Actualmente se desempeña como profesor de filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la PUCE. Autor de 15 libros y de numerosos artículos científicos. Especialista en temas del pensamiento francés contemporáneo y de filosofía del siglo XVII. Bienvenido, Estefan. Buenos días, Edison. Muchísimas gracias por tu invitación. Esta semana, Stefan Vinolo presenta el tercer episodio de la serie Estoicismo. Buenos días. ¿Te acuerdas, Edison, que las dos últimas semanas pasadas habíamos intentado presentar al estoicismo desde un punto de vista histórico, señalando sobre todo el momento histórico en el cual había nacido el estoicismo, así como también sus fuentes filosóficas. Y también habíamos intentado hacer una especie de panorama general de los grandes conceptos del estoicismo para que podamos entender hacia dónde nos íbamos a dirigir hoy, dado que hoy vamos a entrar dentro de lo que más se conoce del estoicismo y de hecho vamos a entrar dentro de lo que hace que el estoicismo sea una filosofía muy de moda hoy, es decir, dentro de la misma ética estoica. Así que, por así decirlo, hoy entramos realmente en el corazón nuclear del estoicismo. Para hacerlo, les propongo que partamos de una cita que viene del manual de Epicteto, y de hecho que viene del capítulo 1 del manual de Epicteto. Y el simple hecho que exista algo como un manual de Epicteto, pues ya nos señala como mínimo dos cosas diferentes. Entendemos, uno, que si existe algo como un manual de Epicteto, pues es porque los estoicos pensaban que la filosofía se dirigía a absolutamente todo el mundo. A diferencia, por ejemplo, de lo que hacía Platón o de lo que hacía Aristóteles. Es decir, que todos bien entendemos que existe una inmensa diferencia entre leer el Parménides de Platón, la metafísica de Aristóteles y el manual de Epicteto, que es un texto que de manera relativamente simple se puede leer. El hecho que exista un manual de Epicteto nos dice además una segunda cosa. Porque el hecho que se llame manual significa, por un lado, que es un libro que podemos tener a mano, que podemos llevar a mano, por así decirlo, era el primer libro de bolsillo, pero también el hecho que se llame manual ya nos señala que la ética y su verdadero objetivo para el estoicismo, es decir, la felicidad, es algo que va a surgir a través de un ejercicio. Es decir, la felicidad no está inmediatamente dada, sino que se trabaja. Hay una especie de educación a la felicidad. Hay una especie de ejercicio que nos va a llevar a la felicidad. Y ven que señalo esto para ya ir poco a poco rompiendo con algunas ideas que escuchamos por ahí sobre el estoicismo. Dado que si existe algo como un ejercicio que nos pueda llevar a la felicidad,
pues es que entonces obviamente el cosmos o el orden del cosmos nos deja de cierta manera cierto espacio de libertad, cierto espacio mínimo de indeterminación para que podamos, aunque sea, entrar dentro de esos ejercicios que nos van a llevar a la felicidad. Entonces, comencemos, solo les leo así de manera muy rápida una sola frase del manual de Epicteto, tal vez de hecho la frase más famosa del manual de Epicteto. Cito: de lo existente, unas cosas dependen de nosotros, otras no dependen de nosotros. Fin de la cita. Ven que esta cita, de cierta manera, es la cita más importante, tal vez, del estoicismo, porque a su manera fundamenta una especie de separación originaria. Ven que en muchos casos la filosofía o los grandes sistemas filosóficos se fundamentan sobre separaciones originarias. Por ejemplo, ¿se acuerdan de que toda la filosofía de Platón se fundamenta sobre una distinción ontológica originaria? Mundo inteligible, mundo sensible. A su manera, la filosofía de Kant también se fundamenta sobre una distinción, una ruptura originaria, fenómeno-noumeno. Podríamos incluso extender esa idea a ciertas filosofías del siglo XX, mostrando, por ejemplo, que la filosofía de Sartre nace o se fundamenta sobre la diferencia igualmente ontológica entre el para sí y el en sí. Pues la diferencia originaria, a partir de la cual se piensa la ética estoica, es la diferencia entre las cosas que dependen de nosotros y las cosas que no dependen de nosotros. Y sin embargo, a raíz de eso debemos precisar lo que dio lugar a cierto error interpretativo del estoicismo. Porque ven que cuando leemos esta frase, según la cual existen cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros, pues podríamos pensar, digo podríamos pensar porque obviamente es la idea que quisiera ahora mismo refutar, pues podríamos pensar que, por lo tanto, existen en el mundo dos tipos de entes, dos tipos de cosas que debemos separar entre las que dependen de nosotros y las que no dependen de nosotros. Y, por ejemplo, dentro de ciertas psicologías positivas o dentro de cierto coaching contemporáneo se va a hacer esa lectura del estoicismo y, por ejemplo, se va a decir, pues miren, el campo laboral depende de mí. En este sentido que yo decido cómo me formo, qué empleo acepto, qué empleo no acepto, qué le digo a mi jefe, qué no le digo a mi jefe, etcétera, etcétera. Lo laboral depende de mí. Por otro lado, hay otro campo ontológico, que sería el campo de la salud, que al contrario, pues no depende de mí. Llegué al mundo con cierta genética, me encuentro o no con cierto virus por la calle, y esas son cosas que literalmente no dependen de mí. Ven que en este caso se trata de tomar muy en serio en la cita la palabra cosas. Hay cosas que dependen de mí y hay cosas que no dependen de mí. Pues en realidad esta interpretación del estoicismo es errónea, es simplemente falsa. Y es simplemente falsa por la razón siguiente. Todos bien sentimos que cuando les dije, la salud es el campo que no depende de mí, pues sabemos que es falso. Es decir, si bien yo llego al mundo con cierta genética, pues incluso esta genética se desarrolla, se despierta o no, según mis modos de vida, según la sociedad en la cual vivo, que esta sociedad esté más o menos contaminada, etcétera, etcétera. Por lo que todos bien sentimos que va a ser relativamente difícil en un campo como el campo de la salud, determinar lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Pero igual sucede para el ejemplo del trabajo, cuando les dije, bueno, podríamos pensar que el campo laboral es el campo en el cual las cosas dependen de mí. Pues también sabemos hoy en día que obviamente
el campo laboral está determinado por fuerzas sociales, políticas, éticas, históricas, que también podrían dejarnos pensar que de cierta manera no depende de mí. Por lo que cuando se trata del mundo de las cosas o cuando se trata de pensar el mundo de las cosas y la relación que yo pueda mantener con este mundo, me parece que solo existen dos posiciones filosóficas coherentes. Por un lado, tendríamos la posición de Sartre. Absolutamente todo depende de mí. Y absolutamente todo depende de mí por una razón muy simple. Lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania, pues de cierta manera está determinado por mí y depende de mí, dado que yo hoy decidí a venir a hablarle aquí en esta radio y por lo tanto no ir a luchar en las trincheras ucranianas. Por lo que a mi manera participo de esta guerra ucraniana. La otra opción para pensar esta relación sería la opción exactamente contraria, la opción de Spinoza, que consistiría en decir: todo en el mundo está absolutamente determinado, por lo tanto, nada depende de mí. Entonces ven que si vamos a tener una interpretación ontológica de esta frase de Epicteto, intentando insistir sobre el concepto de cosas, no vamos a poder determinar de una manera muy simple lo que realmente depende de mí y lo que al contrario no depende de mí. Por lo que obviamente lo que los estoicos quieren decir en este caso, o el punto que los estoicos quieren señalar en este caso, es que el problema no va a consistir en distinguir entre cosas externas a mí, sino que la ley del reparto, o el concepto que va a guiar para ellos el reparto, es un reparto casi geográfico. En este sentido que no vamos a tener que determinar dos campos de cosas exteriores a mí, sino que vamos a tener que hacer pasar la frontera entre lo que me es interior y que depende de mí, y por otro lado, lo que me es exterior y que no depende de mí. Y, tal como lo dice el mismo Epicteto, bien entendemos que lo que depende de mí son en realidad tres facultades que tal vez no debamos llamar cosas, sería tal vez mejor llamarles directamente facultades, y Epicteto va a señalar que las tres cosas que realmente dependen de mí son cosas internas, depende de mí mi juicio, depende de mí mi impulso y depende de mí finalmente mi deseo. Es decir, tres facultades humanas: juicios, acciones, deseos. Todo el resto, que me es absolutamente exterior, pues en última instancia no depende para nada de mí y está únicamente regido por el orden del cosmos. De ahí que toda la ética estoica vaya a ser una ética del análisis de esas tres cosas que realmente dependen de mí: juicios, acciones, deseos, y que en este análisis de esas diferentes facultades humanas, siempre el estoico vaya a intentar precisar qué es lo que dentro de esas tres facultades realmente depende de mí. Y en los diferentes casos, pues vamos a poder mostrar que lo que depende de mí en cada una de esas facultades es que, por muy diferentes que sean, cada una supone un momento de elección. Es decir, que en algún momento, en el juicio, en la acción, en el deseo, aunque obviamente esto se ubique en lugares diferentes que vamos a analizar, pero en cada una de esas facultades existe un momento de la voluntad humana. De ahí que, para muchos, el estoicismo haya podido ser percibido como una filosofía de la voluntad, lo que obviamente podría parecer
paradójico y de hecho podría parecer casi contradictorio si es que tenemos una concepción del cosmos que hace del orden cósmico un orden absolutamente cerrado y que pensamos el estoicismo como un simple fatalismo. Entonces, esos son los puntos que debemos intentar precisar hoy con esta idea según la cual la felicidad estoica y por lo tanto, en última instancia, la ética estoica consiste casi siempre en intentar educar su voluntad con el fin de orientarla bien en el campo del juicio, en el campo de las acciones y en el campo del deseo. Comencemos entonces, si quieres, Edison, por el campo del deseo. De cierta manera, comencemos por este campo porque todos bien sabemos que la gran parte de nuestra infelicidad proviene del campo del deseo. Es decir, es muy fácil para nosotros pensar que nuestra infelicidad tiene que ver de cierta manera con el campo del deseo porque es lo que experimentamos probablemente de la manera más simple y de la manera más cotidiana. Y Epicteto explica. Verán que los animales no humanos, parecen totalmente programados hacia las cosas que les generan cierto tipo de bien. En este sentido, podríamos decir que los animales solo experimentan el campo de la necesidad. Y el hecho que estén literalmente orientados, pensados, programados para cumplir con sus necesidades, pues hace que nunca la pulsión de deseo que ellos tienen pueda ser mal orientada. En este sentido que en muy pocas ocasiones ustedes verán a un animal no humano comer algo o tomar algo que le haga daño. Sucede, pero sucede en muy pocas ocasiones. Al contrario, el ser humano es una especie de animal desadaptado. Es un animal desadaptado en este sentido que no solo experimenta el cambio de las necesidades, sobre el cual no hay casi ninguna dificultad, sino que además experimenta el campo de los deseos. Y ahí es donde todas las dificultades éticas comienzan. La idea de Epicteto consiste en decir que el campo de los deseos es el campo ético difícil, simplemente porque es en el campo de los deseos que vamos a experimentar dos cosas diferentes. Primero, mis deseos son constantemente instables. De hecho, saltan de objeto en objeto y apenas pude obtener un objeto que pensaba desear, pues me doy cuenta que este objeto no satisface realmente mi deseo, sino que me lleva a desear otro objeto adicional. Pero además de ser instable, el campo de los objetos del deseo me lleva a ser infeliz porque experimento cada día que los objetos de mis deseos también dependen de causalidades externas sobre las cuales no tengo ningún tipo de control. Por así decirlo, los deseos o los objetos de mis deseos no dependen de mí y dependen en muchas ocasiones simplemente del azar. Bueno, entonces, una vez que tenemos este panorama planteado, ¿cómo vamos a poder salir éticamente de esas dificultades? Pues, tal como señala Epicteto, simplemente vamos a tener que operar una selección entre los deseos. Pero obviamente toda la dificultad va a consistir en saber cómo se hace esta selección. Y Epicteto va a señalar que toda la dificultad para un sabio estoico es simplemente no fallar el verdadero objeto de su deseo. Por lo que de cierta manera toda la ética filosófica estoica se va a resumir sobre el campo de los deseos a una especie de educación que nos va a llevar
a desear los verdaderos objetos, o como mínimo que nos va a llevar a darle a nuestros deseos los buenos objetos. Ahora, bien se imaginan que todo lo difícil que surge inmediatamente consiste en saber cómo puedo identificar a los buenos deseos, a los buenos objetos para mis deseos. Pues Epicteto nota dos cosas. Primero nota que en muchas ocasiones los objetos que les damos a nuestros deseos no nos satisfacen simplemente porque, tal como se podrá decir mucho más tarde en el campo psicoanalítico, todo deseo esconde en realidad otro deseo, o como mínimo todo objeto de deseo esconde en realidad otro objeto de deseo. Y para tomar un caso clásico que experimentamos todos, pues bien sentimos que en algunas ocasiones el hecho de comer puede, por ejemplo, tener como objetivo poder calmar, poder tranquilizar alguna sensación de abandono, alguna angustia, alguna melancolía, algún abandono, etcétera, etcétera. Y bien entendemos en este caso, señala Epicteto, por qué entonces el objeto de deseo, comida en este caso, no será un buen objeto, pues simplemente porque es, por así decirlo, un objeto desplazado, un objeto diferido. Simplemente es un objeto que no puede satisfacer nuestra verdadera necesidad, que era calmar el abandono, calmar la angustia, etcétera, etcétera. De ahí que el hecho de comer para calmar una angustia sea una mala estrategia ética, no porque la vayamos a condenar moralmente, no estamos en el campo bíblico en el cual la gula sería un pecado, sino que lo condenamos por su falta de eficacia. Le doy como objeto de deseo a mi deseo un objeto que no es el bueno. Por lo tanto, para poder identificar los buenos objetos de deseo, la primera cosa que debo hacer es preguntarme ¿qué es lo que realmente esconden mis deseos? ¿Qué es lo que realmente esconden mis deseos para ser capaz de enfrentar de una buena vez el verdadero objeto que realmente podría satisfacerlos? Por así decirlo, dejar de comer e ir a enfrentar a la persona que me hizo sentir el abandono. Existe una segunda necesidad o un segundo camino por el cual debemos pasar para darles los buenos objetos a nuestros deseos. Y es tal como dice Epicteto, garantizarnos siempre que nuestros deseos se den objetos alcanzables. Ahí, una vez más, bien entendemos por qué. Pues simplemente porque no podremos quejarnos de que nuestro deseo no haya podido alcanzar un objeto que era, por definición, inalcanzable. En este sentido, bien ven que quien en el mundo antiguo deseaba la inmortalidad, pues se condenaba a ser una persona infeliz, dado que necesariamente su deseo tenía que fracasar. De la misma manera, una persona hoy en día que se lanzara dentro de relaciones amorosas, imaginándose o deseando nunca experimentar dolor en esas relaciones amorosas, pues bien sabe que por definición fracasará. Por lo tanto, él también le estaría dando un mal objeto de deseo a sus deseos. Obviamente, esas diferentes estrategias parecen simples, parecen claras, pero una vez más debemos preguntarnos, bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo prácticamente, dado que el estoicismo nos dice que es una ética para la vida, es una ética práctica? Pues los mismos estoicos reconocen que el hecho de lograr identificar los buenos objetos de deseo para nuestros deseos es un camino sumamente largo. De hecho,
es el camino o es el horizonte sobre el cual siempre se piensa el sabio. Pero obviamente no puedo esperar haber llegado a la sabiduría para comenzar a vivir. Debe existir algún tipo de vida mientras estoy alcanzando ese nivel alto de conocimiento. Y ahí es donde surge una nueva estrategia estoica que se escucha una vez más mucho hoy en día y que consiste en decir: mientras no sé cuáles son los buenos objetos de deseos para mis deseos, lo mejor es abstenerse de desear. Lo mejor es dejar de desear. Pero ven que ahí debemos inmediatamente precisar un punto. No es que el sabio estoico diga que la sabiduría está en la abstinencia del deseo, tal como podríamos pensarlo en algunas sabidurías orientales. Claramente el sabio estoico dice: debemos limitar nuestros deseos mientras no hayamos identificado los verdaderos objetos del deseo que nos van a hacer feliz. Por lo que de cierta manera la abstinencia del deseo es una estrategia temporal, es una estrategia momentánea, hasta que a través del conocimiento del orden cósmico, podamos llegar a identificar cuáles son los buenos objetos del deseo. Pero no vayamos a hacer del sabio estoico una copia exacta de lo que serían los sabios orientales. Por lo que, primera estrategia que vamos a adoptar mientras no somos sabios, pues vamos a intentar limitar la totalidad de nuestros deseos. Hay una segunda estrategia que también vamos a aplicar mientras no somos sabios, que consiste en decir que no solo vamos a tener que limitar nuestros deseos, sino que también vamos a tener que educar nuestros deseos a la dificultad. Educar nuestros deseos a las aversiones, para poder controlar nuestras diferentes aversiones. Y eso, dicen los estoicos, la única manera de hacerlo es exponiéndose a nuestras aversiones poco a poco, partiendo de una dosis relativamente baja y subiendo hasta los niveles más altos de aversiones. Por ejemplo, un ser humano que experimentara realmente una verdadera aversión por la muerte, pues tal vez deba, para poder acostumbrarse a la convivencia con la muerte, pues comenzar visitando lugares en los cuales se matan animales no humanos. Una vez que se haya acostumbrado a eso, tal vez pueda visitar morgues dentro de algunos hospitales para ver cadáveres humanos. Y una vez que haya llegado a niveles más altos, pues tal vez pueda velar ciertos familiares suyos, es decir, enfrentándose ya con el cadáver de algunas personas con las cuales mantiene algún tipo de vínculo afectivo, para entender por fin que no se puede desear la inmortalidad porque todos somos mortales. De la misma manera, para explicarle o para acostumbrarnos al hecho que es absolutamente imposible vivir sin sufrir, o que es absolutamente imposible amar sin estar decepcionado en algún momento, pues tal vez también debamos enfrentarnos con esas dos realidades, una vez más, desde dosis más pequeñas hasta dosis más grandes. Entonces vemos que en la ética del deseo que plantean los estoicos, que es el primer campo de las cosas que sí dependen de nosotros, la voluntad va a entrar no tanto en el deseo como tal, porque la voluntad no puede controlar directamente al deseo, sino que la voluntad puede como mínimo entrar en el momento de darle un objeto de deseo al deseo, o de escoger ciertos objetos sobre los cuales vamos a poder desear. Y tal como hemos comentado,
si bien ese es el caso ideal, en el cual el sabio maneja totalmente los objetos de sus deseos, mientras no somos sabios, vamos a ir por dos caminos diferentes. Por un lado, desear menos, y por otro lado, exponerse a la tentación. Por así decirlo, exponerse al mal, exponerse al sufrimiento. Esa es la primera manera o la primera ética a partir de la cual los estoicos piensan que vamos a poder controlar a nuestros deseos. En la próxima semana deberemos ver los dos otros campos que también dependen de nosotros, que es la ética de las acciones y la ética de los juicios. Bien, concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, al invitado de esta semana, Estefan Vinolo, y a ustedes, radioescuchas. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.